Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos en este domingo. Hoy vamos a iniciar nuestro servicio, pero antes yo te voy a invitar a que juntos adoremos a Dios y le busquemos a través de la oración y decir: Espíritu Santo, y eres bienvenido a este lugar. Hoy queremos adorarte, Señor, y contemplar tu hermosura. Hoy queremos adorarte y exaltarte porque tú eres nuestro Dios. Hoy eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Hoy queremos que nos toques, que nos abraces. Hoy queremos, Señor, que tu presencia sea derramada en medio de este lugar y que te muevas con nosotros, que dances en medio de tu pueblo en cada alabanza, Señor, porque tú eres nuestro único objetivo en esta mañana. Hoy bendecimos tu nombre y te decimos que eres bienvenido, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo, tú siempre me levantas. Si me pierdo, tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia. Eres fiel y nunca fallas. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy, me decidí por ti. Me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo, tú siempre me levantas. Si me pierdo, tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia. Eres fiel y nunca fallas. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy, me decidí por ti. Me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy, me decidí por ti. Me decidí por ti. Buen día, sean todos bienvenidos a Casa de los Milagros Veracruz. Y yo sé que estamos aquí congregados en un mismo amor y pasión por Jesús. Yo sé que este amor, esta relación que debemos de mantener y que siempre inicia desde la anterior semana,
iniciando en las células, terminando como cada domingo, ¿verdad? En el día del Señor. Y yo sé que vamos a preparar nuestros corazones para lo que el Señor va a hablarnos, para lo que el Señor va a ministrar nuestras vidas, para que usted y yo podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos y poder actuar diligentemente para poder cumplir y aplicar lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Así que sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida al turno de las 6 de la tarde también. Sean todos bienvenidos ahí los que están siguiendo en línea la celebración a Dios, esperando que prontamente pueda estar acá presencial y pueda gozarse la presencia de Dios. Recuerde que no es lo mismo en línea que presencial, y esperamos ese día, ese momento que usted pueda ya estar acá en la presencia de Dios. Y bueno, ¿listos para la palabra? Diga conmigo: estoy listo para recibir la palabra y dar fruto. Ahora dígale a su compañero a distancia: hoy el Señor va a hablar a tu vida y tienes que dar fruto. Amén. Hemos estado aprendiendo tanto acerca de dar fruto, tanto espiritual como ministerialmente, y es lo que busca el Señor, ¿verdad? Que demos fruto. Recuerde, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, obedientes, aplicando siempre la palabra de Dios. Y bueno, esta palabra que Dios me daba, Él me la mostraba en mi tiempo devocional. Inicia con una pregunta, y esa pregunta es la que Dios nos hace en estos mismos momentos, en estos mismos instantes. Y Él nos pregunta: ¿a quién sirves? ¿A quién adoras? ¿A quién sigues? ¿A quién buscas? ¿Cuál es tu inclinación? Y es por eso que le he puesto como título: ¿a quién adoras? ¿A quién sirves? Ese es el tema. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? ¿Cómo se llama el tema? Y bueno, a decir verdad, cuando escuchamos esta pregunta, podemos decir todos, ¿verdad? Pues adoro a Dios, sirvo a Dios, claro que sí, ¿cómo de que no? Pero ¿realmente adoramos a Dios? ¿Realmente estamos sirviendo a Dios? ¿O será que lo que yo pienso y lo que yo hago es la forma como le estoy sirviendo y cómo es la que le estoy adorando a Dios? ¿Será que lo que yo, cómo actúo, lo que yo hago, lo que yo me determino, será que es lo que Dios espera de mí? ¿Será la manera como Dios le agrada? Porque precisamente lo que uno piensa que uno está sirviéndole a Dios y que uno cómo le está adorando a Dios, para Dios precisamente no es la forma como Él está esperando. No es la forma como lo está aplaciendo a Él y que nos aplauda. Y es por eso que debemos meditar si realmente yo estoy adorando a Dios y le estoy sirviendo verdaderamente a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Que el Espíritu Santo en el trayecto de la enseñanza te muestre, te enseñe, te guíe a quién realmente estás adorando y a quién realmente estás sirviendo. Y como un recordatorio, como iglesia, como personas, como hijos de Dios, ahora sabemos que le pertenecemos a Dios, tenemos un dueño, que ahora nos debemos a Él, porque Él nos compró. ¿Cómo sabemos que usted y yo tenemos un dueño? Porque Él nos compró con precio de sangre, porque Él ocupó su lugar y el mío. Nos tocaba un destino terrible,
nos tocaba un destino donde debíamos de pagar nuestros propios delitos, nuestros propios pecados. Pero Dios, todo lindo, todo amoroso, Él le plació pagar un precio por su vida y por la mía. Y por lo tanto, cuando entendemos esto, entonces debemos saber que tenemos un dueño, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos al Señor Jesús, que dio hasta la última gota para comprarnos y para redimirnos, que consumió toda su existencia en un madero, en una cruz. Y eso nos hace entender que nos debemos a Él. Esto nos hace entender que debemos ahora agradarle a Él. Que todo lo que actuemos, que todo lo que hagamos sea por Él y para Él. Y que usted y yo debemos, nuestra tarea es buscar diligentemente si la forma como yo le estoy adorando, si la forma como yo estoy sirviendo es la manera que Dios está esperando de mí y es la manera que Dios me ha dicho. Si es la manera como se equilibra a lo que el Señor me ha mostrado. Porque déjeme decirle que si esa manera de hacer las cosas, cómo estoy adorando y cómo estoy sirviendo, no es a lo que Dios me ha hablado, a lo que Dios me ha dicho, entonces me estoy desenfocando. Entonces me estoy desviando. Por eso, ¿a quién adoras? ¿A quién sirves? Y el rema que el Señor me daba está en Segunda de Reyes, capítulo 17, de los versículos 24 al 41. Y cuando Dios me llevaba esta palabra, ciertamente es lo que pasa aún tristemente en el pueblo de Dios. Y no tan solo me estoy refiriendo a nosotros, sino al pueblo de Dios que Dios ha colocado en diferentes lugares. Tristemente sucede lo que vamos, a leer. Tristemente sucede aún en el pueblo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 41. Si usted ya lo tiene listo, vamos a seguir la lectura. Yo voy a iniciar con el versículo 24 y alternadamente hasta llegar al 41. Y dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sebarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. 25. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y han echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Siguiente, fuerte. Y vino uno de los sacerdotes que habitaban llevando cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová,
ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, juntos. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Qué tremendo. Servían al mismo tiempo a Dios, según ellos, y al mismo tiempo servían a la costumbre, a la cultura de otras naciones, de otro pueblo, de otra tierra. Y sabe, lamentablemente dentro del pueblo de Israel se mezclaba la incorrupción, se mezclaba la perversidad, pensando que estaba bien adorar a Dios y al mismo tiempo adorar las prácticas del mundo. Desgraciadamente es lo que sucede hoy en día. Cristianos que se dicen llamar así y que dicen servir a Dios, pero después allá afuera les sirven a las costumbres y a las prácticas del mundo. Y sabe, Pablo decía algo muy importante en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 14, y me gustó lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ahí dice que nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Y cuando nos da las arras del Espíritu Santo es la garantía que tenemos las arras de la herencia, en el cual Él nos ha prometido y en el cual Él ha comprado a su pueblo. ¿Cómo nos ha comprado? A través de la sangre que Él pagó. Él le pagó un alto precio. Y dice la Biblia en el salmista: nadie, ningún hermano, ninguna persona podía redimirnos, podía rescatarnos. Nadie se ha sabido que puede comparar lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros en una cruz, como morir, pero resucitar al tercer día y darnos una nueva esperanza, darnos la puerta de entrada para que nos obsequiara gratuitamente, nos regalara el boleto a esa herencia, a esas arras de la posesión adquirida, el cual con alto precio pagó por usted y pagó por mí. Por eso al principio yo decía, usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora tenemos a un dueño. Y sabe, ese dueño llamado Jesús nos cela con celo santo. Nos cela con celo santo. Nos cela con celo santo. Él no está dispuesto a compartirnos con ninguna cosa ni con nadie. Él quiere que nosotros aprendamos a solamente adorarle a Él verdaderamente, a solamente temerle a Él. Es lo que espera de nosotros, iglesia. Y Jesús dijo: porque mis mandamientos no son gravosos. Como dando a entender, mis mandamientos no son difíciles, sino son principios del reino por su bien, para que aquella familia, para que aquel pueblo, para que aquella persona
experimente mi favor, experimente mi bendición. Pero muchas veces personas quieren la bendición de Dios, pero también al mismo tiempo no quiere abandonar esas prácticas del mundo, no quiere abandonar esas costumbres de la tierra. No podemos poner un pie dentro y un pie afuera como hijos de Dios. Y como lo dijo Jeremías, y como lo dijo Gedeón, como lo dijo Josué, decidan ustedes a quién van a servir entonces, si a Baal y a los dioses falsos y a las costumbres y a las prácticas de este mundo, o al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero. Escojan a quién van a servir y a quién van a temer y a quién van a adorar verdaderamente. Debe de haber en nosotros una definición tan clara y tan específica, porque de eso va a depender a qué destino usted y yo vamos a escoger o hemos escogido. Qué importante es entender esta parte. Y esa parte de Efesios finaliza con qué finalidad. Dios nos ha dado las arras de la herencia, de la posesión adquirida, las arras del Espíritu. ¿Con qué finalidad? Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza solo a Él, al que vive hoy y por siempre y por todos los siglos. Entonces nos debemos a Él. Entonces debemos agradarle todo lo que hacemos por Él y para Él. Debemos entregarle nuestra vida, nuestro ser en sacrificio vivo, puro y santo. Debemos entregarle nuestro cuerpo y nuestra mente en sacrificio puro, santo y agradable al Señor. Debemos adorarle con nuestra propia vida. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Cómo? Sirviéndole verdaderamente. ¿Cómo? Amándole con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que sea el Señor Jesús nuestro centro. Que sea el Señor Jesús entronándose en nuestro corazón verdaderamente. Y que no seamos catalogados cuando Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Su corazón no quiere que yo les bendiga. Su corazón no quiere seguir diligentemente y cumplir y obedecer mis mandamientos, los principios, los estatutos, la ley del Padre. No quieren vivir neciamente, quieren vivir obstinadamente. Y es por eso que la palabra de Dios no halló cabida en esa generación, tristemente, porque endurecieron sus corazones. Como expresaba el profeta Isaías, estarán cegados y tendrán sordera, y por más que vean y por más que escuchen, no entenderán, no escucharán, y andarán en sus propios caminos. ¿Sabe? Desde el momento que usted y yo le dijimos: sí, Señor, sé mi Rey y mi Salvador, gobierna mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Ahí pasó algo, iglesia. ¿Y sabe lo que pasó? Que pasamos de las garras del enemigo, pasamos de las manos del diablo, de la obra de las tinieblas, y nos trasladó al reino de la luz, nos trasladó al gobierno de Dios, nos trasladó a una vida plena con Cristo Jesús. Por lo tanto, le pertenecemos. ¿Por lo tanto qué? ¿Por lo tanto qué? ¿A quién le pertenecemos? ¿A la cultura de esta tierra? ¿A quién le pertenecemos? ¿A las costumbres de este mundo? ¿A quién le pertenecemos? ¿A nosotros mismos? ¿A quién le pertenecemos? ¿Al diablo? ¿A quién le pertenecemos? ¿A la carnalidad? No, claro que no. Le pertenecemos a Jesucristo. Diga conmigo: yo le pertenezco a mi dueño, a mi Señor Jesucristo, el que lavó y pagó a precio de sangre mi vida. Si es así, dale un fuerte aplauso al Señor entonces.
¿Cómo adoramos? ¿Cómo es que podemos agradar a Dios y temer a Dios en nuestra vida realmente? Siendo fiel al esposo llamado Jesús. Siendo leal al esposo llamado Jesucristo. Que nosotros, y déjeme decirle algo importante. Cuando estamos escuchando temer a Dios, no tiene nada que ver con sentir miedo, pavor o pánico a Dios, porque Dios no provoca eso, no tiene nada que ver con eso. Al final de esta enseñanza, usted va a refrescar qué es lo que es temer a Dios verdaderamente, porque esa es la clave. Cuando hay temor de Dios, podemos agradarle. Cuando hay temor de Dios, podemos aplicarnos y podemos obedecer y podemos ser fieles al Señor. Cuando hay temor de Dios. ¿Y cómo es que podemos entonces temerle, agradarle? Debemos poner atentamente atención, diligentemente en practicar los principios, la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos que yo te prescribo hoy. Porque si tú escuchas atentamente lo que Jehová tu Dios te habla y te enseña, entonces Él mandará todas estas bendiciones para tu vida. Pero también yo te prescribo hoy, en Deuteronomio lo dice, si tú no escuchas atentamente lo que yo te enseño a través de mi palabra, entonces te vendrán todas estas situaciones y después no preguntes, ¿por qué me pasa esto? Porque hay muchos que dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Y no quieren confrontar que tuvieron un pie quizás en algo incorrecto, en una costumbre, en una cultura terrenal o en alguna grietita. Y muchos, en vez de confrontar el pecado y ser radical con el pecado, se hacen de la vista gorda, porque no quieren reconocer. Qué importante es aprender entonces cómo es que debemos nosotros temer a Dios realmente, adorarle a Dios realmente. Debemos aprender a practicar una cultura que es muy diferente, que es muy distinta a la cultura terrenal, que es muy distinta a las costumbres de este mundo. Y esa cultura se llama la cultura del reino, se llama la cultura celestial, se llama la cultura de la pureza y de la santidad. Y cuando nosotros sabemos y entendemos que debemos ahora practicar esa cultura del reino, eso es lo que nos va a conducir realmente a agradarle al Señor en esta tierra. Como iglesia, como hijos de Dios, como renacidos de Dios, y no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. No de una simiente creado por voluntad de varón o de hombre o de sangre, sino por voluntad de Dios. Si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros somos renacidos en el Espíritu, ahora debemos practicar la cultura celestial. Debemos practicar la cultura del reino. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 16, ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, yo te pido por los que están en el mundo, para que ellos se mantengan firmes, para que ellos aprendan a diferenciar lo que es santo y lo que es profano, lo que es recto y lo que es perverso, lo que es puro y lo que es pecado y lo que es maldad. Yo te ruego por ellos, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero algunos creen que son del mundo porque hacen las prácticas y las costumbres de este mundo. No somos de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
tenemos una patria y esa patria es la celestial. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Aquí solamente estamos temporalmente en esta tierra, pero con un propósito para poder nosotros establecer una cultura muy diferente a la mundana, a la terrenal. Y esa cultura, le vuelvo a repetir, se llama, diga conmigo, la cultura celestial. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo temporalmente, pero no imitamos ni practicamos las mismas costumbres de este mundo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Sabe? Porque ya nuestras acciones, ya nuestros comportamientos, ya nuestra conducta ya no más debe ser influenciadas por la cultura de este mundo, sino que ahora nosotros debemos contrarrestar esa costumbre terrenal por la cultura del reino de los cielos. Y hay mucha gente que desgraciadamente y que no conocen a Dios han adoptado, han imitado la costumbre y la cultura y el estilo de vida y el pecado y la carnalidad de este mundo, y por eso lo lleva a alejarse cada día más de Dios, porque no pueden entender principios, no pueden entender mandamientos, no pueden entender lo que Dios demanda. No solamente al pueblo de Dios, sino lo que Dios demanda de todo ser humano, lo que Dios demanda de todo el mundo. Y ellos no lo conocen, desgraciadamente, y es por eso que ellos siguen practicando conforme a lo que fueron formados desde muy pequeños. Y ellos siguen haciendo y piensan que lo que ellos hacen, lo que ellos practican es lo más normal, es lo más correcto, porque no conocen. Pero usted y yo, que sí conocemos, debemos contrarrestar por esa cultura santa, por esa cultura íntegra, por esa cultura llamada justicia y verdad, para que podamos establecerla y podamos nosotros ser luz en esta tierra temporal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién temes? ¿A quién sirves? ¿A quién adoras realmente? Y lo primero que quiero compartir es que hay un león hambriento, hay un león desesperado para hacer estragos. Hay un león, como dice la Escritura, que está al acecho como un león rugiente y está buscando devorar, está buscando hacer estragos, está buscando destruir. Y mire lo que dice del 24 al 25. Esta vez lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. 24 al 26, y dice: para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, Aba, Hamá y Sefarvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en los poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey Asiria, y la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe, escuche, no sabe lo que requiere el Dios de esa nación. Por esta razón Él les ha enviado leones para que los maten. Quiero rápidamente explicarle el trasfondo histórico. El rey Asiria, llamado Salmanasar, sitió y conquistó al reino del norte llamado Israel, porque el Dios de Israel, que es el mismo Dios de nosotros, tuvo mucha paciencia con su pueblo. Él les dio oportunidades. Él les dio la oportunidad que se volvieran a Dios sinceramente. Él le dio un tiempo
hasta de sobra para que se humillaran, para que se arrepintieran delante de Él. Pero no lo hicieron. Y es por eso que tuvo una causa, tuvo un resultado, que Israel fue sitiada y llevada cautiva a otra nación. Y ahí podemos ver que lamentablemente ese pueblo continuaba practicando costumbres de otras naciones, practicaban inmoralidad espiritual y sexual, le fueron infieles a Dios, empezaron a construir lugares altos de adoración pagana, empezaron a hacer cosas en lo oculto, en el secreto, empezaron ellos a hacer una práctica tan perversa, llegaron al ocultismo, que hasta sacrificaban a sus propios hijos por el fuego, solamente imagínense. Y Dios, paciente, les enviaba profetas, les enviaba siervos, les enviaba cada instrumento para que les hablara, para que les dijera los mandamientos, les enseñara cuál era la línea correcta, les enseñara la instrucción, les mostrara lo que ellos debían de obedecer. Pero ellos fueron oidores olvidadizos. Recuerde esa enseñanza. Ellos fueron oidores olvidadizos. Al principio, sí, Señor, lo cumpliremos, haremos caso, sí. Pero después se vieron mezclándose con el pecado, mezclándose con las costumbres, mezclándose con la cultura terrenal y pagana. Se olvidaron de los principios, se olvidaron de los mandamientos de Dios. Dios no iba a permitir que su pueblo siguiera corrompiéndose, siguiera pecando. Y es por eso que Él permitió que a Israel la sitiaran y la llevaran cautiva. Él permitió eso para darles una lección, para que ellos se pudieran arrepentir, se pudieran realmente volver a Dios y confesar su error, su rebeldía, su desobediencia, su necedad. Y lo más tremendo es que Dios, antes de establecer a su pueblo en la tierra que Él les había dicho, Él tuvo que también haber expulsado a los habitantes que habitaban en esa tierra, porque eran paganos también. Y ahí fue que posicionó a Israel. Pero Israel cayó en las mismas costumbres de otras naciones. Israel cayó en las mismas prácticas de los vecinos. Y Dios prefirió mejor permitir que ellos fueran sacudidos a que ellos siguieran corrompiéndose, a que ellos siguieran pecando. Dios tuvo que tratar fuertemente con Israel. Y vuelvo a repetir, tantos profetas, tantos siervos que el Señor envió, los exhortó, los amonestó, les advirtió lo que les iba a ocurrir si ellos optaran por no obedecer los mandamientos, por no obedecer la ley, por no obedecer cada principio. Mas sin embargo, ellos no tuvieron temor de Dios en su corazón. Porque si hubieran tenido realmente temor de Dios, no hubieran caído en estas prácticas, corrompiéndose, dando puerta de entrada al pecado. Y fue que de esta manera ellos prosiguieron de manera obstinada seguir con su propia vida, con sus propios caminos. Y la tribu de Judá, que más adelante también fue sitiada y fue llevada cautiva, Judá, que pertenecía al reino del sur, fueron divididas, por si no lo sabía, eran 12 tribus y fueron divididas, 10 tribus para el reino del norte, que era Israel, y 2 del sur, que era Judá.
ahí en Reyes capítulo 12 puede con calma leer la historia y la razón por qué fueron divididas estas dos naciones. Pero sabe, tanto Israel como Judá fueron culpables de su propia incredulidad, fueron culpables de su propia desobediencia, fueron culpables de su propia infidelidad hacia Dios, porque sabe, ellos desecharon el consejo de Dios, ellos rechazaron los principios de Dios, ellos rechazaron cada mandamiento de Dios y prefirieron el pecado, prefirieron la práctica y las costumbres de una tierra que estaba corrompida. Fueron repoblada Samaria. Esa tierra es Samaria. En los versículos 24, dice: para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamás, Ebarbaín. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. El rey Asiria, incitado por el rey Oseas, porque descubrió que él conspiraba en contra suya, y es por eso que decidió desterrar a Israel. Y fue ahí cuando el rey Asiria trajo a otras naciones, a otros pueblos, a habitar Samaria. Los mandó para que se estableciera en esa tierra donde estaba antes los israelitas. Y fíjense, un dato interesante, de ahí inicia el momento histórico de los samaritanos, que era la mezcla entre los extranjeros paganos y los israelitas. Y es por eso que los líderes religiosos los rechazaban tanto, porque era gente pagana, porque se habían mezclado con pueblo extranjero. Cuando Dios había dicho no se van a unir con pueblo extranjero, pues parecía que el Israel le pagaba, hacía todo lo contrario. Y de ahí nace la mezcla de los samaritanos. ¿Recuerda a la mujer samaritana? Bueno, ella es descendiente de esa mezcla, de esa unión. Y algo importante, recuerde, nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Diga conmigo: yo soy un peregrino y extranjero en esta tierra. Somos peregrinos. Y Dios le plació colocarnos en esta tierra para que nosotros podamos llevar el evangelio. Dios le plació colocarnos en esta tierra para que tú y yo podamos contrarrestar toda práctica del pecado que está corrompida de toda injusticia, de toda corrupción, de toda perversidad. Dios nos ha, en su gracia y en su misericordia, nos salvó y nos estableció en esta zona para hacer luz, para enseñar a que se vuelvan a Dios, para enseñar que esa costumbre, esas prácticas, esa cultura que están muy apegados no les llevará nada bueno. A eso hemos sido llamados. Si nosotros no entendemos por el cual entonces estamos en esta tierra, entonces como que estamos deseando más esta tierra que el reino de los cielos. Entonces como que no entendemos que somos peregrinos y extranjeros y entendemos que soy más de este mundo terrenal. Hago la pregunta: ¿cuántos son peregrinos y extranjeros? Solamente están de paso. A ver, alce su mano. Su origen es el reino de los cielos. No es aquí en la tierra. Jesús dijo: no amen las cosas del mundo, no se aferren a las cosas terrenales, porque son pasajeras, son temporales. Pongan su mirada en las celestiales, pongan su mirada en el reino de los cielos, porque esas son eternas y son duraderas.
Pero desgraciadamente hay personas que se quieren aferrar a las cosas terrenales. Se quieren apegar o afanar a las cosas terrenales y ponen su mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales. Qué importante es entender lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando el Señor nos dice: yo te he diseñado y eres hechura mía, creado para toda buena obra. Creado para toda buena obra. Y esa buena obra es que uno pueda practicar la cultura santa y pura, que uno pueda practicar la cultura del reino aquí en esta tierra y poder ser luz. Por eso debemos entender que somos hechura de Dios y hemos sido diseñados por Dios para practicar esos principios, para practicar la justicia, para practicar la integridad, para practicar la verdad. No temer, no adorar o servir a Dios, hay consecuencias terribles. El versículo 25 dice: al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos a la población. Los habitantes que estaban ahí no tenían ningún temor de Dios, no conocían a Dios. Por lo tanto, no sabían la voluntad de Dios y ni mucho menos sabían qué era lo que Dios requería, demandaba de ellos. No reconocían a Dios en sus caminos, no reconocían a Dios en sus familias, no involucraban a Dios dentro de su vida, de su misma vida, porque no había temor, no conocían sus mandamientos, no conocían la ley de Dios, no conocían los principios, y es por eso que ellos no podían adorar a algo que ni sabían, no podían ni servir, ni buscar, ni seguir, porque no conocían al Dios verdadero, al único Dios real. Solamente ellos temían, servían y adoraban a otras cosas, pero menos a Dios. Temían, servían y adoraban a la maldad de su perverso corazón, a la carne, al pecado, que es por eso que vinieron leones, vinieron animales salvajes, depredadores como son los leones, y empezó a hacer una mortandad tan terrible, empezó a matarlos, empezó a devorarlos de manera violenta, sanguinaria, que aquellos habitantes de ese momento no entendían el por qué eran atacados por leones, no comprendían lo que estaba sucediendo, pero en medio de esa situación hubo una luz. En medio de esa mortandad hubo un destello. Alguien dio o comunicó la solución para poder matar esa mortandad, para poder parar esa matanza entre los habitantes. Y fue que dice la escritura que enseguida informaron al rey de Asiria: aquí estamos teniendo un problema, rey. Hay leones, vinieron de la nada y están matando a cada habitante, está matando, devorando, está cazando a cada familia. Pero a mí lo que me llama la atención, que aunque la Biblia no lo dice de manera específica y de manera clara, pero hubo alguien que dio una alternativa, hubo alguien con conciencia, hubo alguien entendido que había un Dios verdadero, que había un Dios real, y ese alguien no lo sabemos cómo lo hizo, quién fue, qué dijo, pero él comunicó la solución, él informó cuál puede ser la alternativa para matar esa mortandad. Por eso cuando le informaron al rey de Asiria, le dijeron: rey, por favor, mándanos a alguien que nos enseñe, mándanos a alguien que nos predique, mándanos a alguien que nos instruya en la ley de Dios, que nos instruya en los principios, que nosotros podamos conocer a Dios y poder entender qué es lo que demanda de nosotros, qué es lo que Él requiere de nosotros, que podamos conocer su voluntad, su camino, podamos aprender a adorarle, temerle, para que esto se pare. Porque si nosotros entendemos esto, oh rey, se va a parar la mortandad. Quiere decir que hubo alguien con entendimiento,
Hubo alguien con lucidez, que había una solución, que había una alternativa. ¿Sabe? Eso es aplicable para nosotros. Por eso usted está escuchando y es algo que Dios me estaba hablando, que hay una generación, hay familias, hay personas, hay adultos, hay matrimonios, hay jóvenes, hay adolescentes que no conocen a Dios, que no saben temer a Dios porque no saben sus principios, no saben lo que Dios demanda de ellos. Y se están corrompiendo y se están pervirtiendo cada día más en el pecado, en la cultura, en la corriente de este mundo, con los placeres, con los engaños de este mundo, originado por el león llamado Satanás, serpiente antigua, el dragón. Se están perdiendo cada día más por la cultura mundana, porque ellos desgraciadamente desde pequeños sus padres le inculcaron prácticas, le inculcaron la cultura de esta tierra, que esto debe de hacerse así y que ellos no se deben de salir de esa línea, y es por eso que han aprendido por lo que escuchan, por lo que ven, de modo que las cosas que ellos hacen bajo la corriente, bajo la cultura de este mundo, para ellos les es normal, para ellos les parece lo correcto, porque no conocen la ley de Dios, no conocen los principios de Dios y se comportan y actúan de una manera perversa, pecaminosa, hacen y deshacen y hacen ciertas prácticas que a Dios le desagrada, que va en contra de sus mandamientos. Los corazones se han corrompido, desgraciadamente. Los corazones de su perverso corazón han hecho cosas que es abominables delante de la presencia de Dios. Cosas como levantar altares a otros dioses falsos. A mí me asombraba mucho, me impactaba mucho cómo aún en estos tiempos, el día de ayer levantaban esos altares a esos dioses paganos. Cómo le traían hasta serenata a esos dioses paganos. Porque no conocen la ley de Dios. Porque todavía no ha habido alguien que le dé la alternativa, que le diga la cultura del reino, que le diga que al único que le debe de adorar es a Dios, que hizo los cielos y la tierra, el que fue en una cruz y pagó el precio por nosotros. Porque no hay nadie que le diga: mira, esta práctica te está perdiendo, te está alejando más de Dios. Mira, tú debes de aprender a temer a Dios, tú debes de aprender a ver la voluntad de Dios, el camino de Dios. No hay nadie que les establezca la cultura del reino. Y como no la conocen, se corrompen cada día más en esos altares incorrectos. Cada año, el 2 de noviembre, hacen altares incorrectos al Dios falso, al Dios de la muerte. Y lo que no saben, que cuando ponen esas ofrendas en los altares a esos inocentes, le están ofrendando a la misma muerte. No saben que cuando se disfrazan de la muerte o de otros personajes, le están entregando, están pactando con el espíritu de muerte. Porque no conocen la ley de Dios y no hay alguien que les enseñe los principios del reino. Le están levantando altares al Dios falso, al Dios de la muerte, cuando quieren una y otra vez intentar participar en las famosas novenas. Y ahí están levantando sacrificios. Al mismo tiempo quieren adorar y agradar a Dios, y al mismo tiempo quieren adorar a la cultura, a las costumbres de este mundo. ¿Cuántas personas se han corrompido por la cultura porque le has dicho: soborna porque es correcto para que tú puedas tener ventaja? ¿Sabes qué? Da mordida, es lo más correcto para que te salga más rápido del apuro. ¿Sabes qué? Practica esto, practica el otro. Y desgraciadamente cristianos que se ven inmiscuidos en la usura, en la rapiña, en el soborno, en las mordidas.
porque se empeña en servir a Dios con un pie adentro y con otro pie afuera, sirviendo a los Baales, a los dioses falsos, a los dioses extraños, a la cultura de esta tierra, a las costumbres de este mundo, y persisten a practicar y persisten en imitar y persisten en hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre lo profano y lo inmundo? ¿Dónde está la diferencia entre lo santo y lo que es pecado? Desgraciadamente en la iglesia ya no se puede diferenciar si realmente hay santidad, o dentro de la misma iglesia traen altares paganos imitando la corriente de allá afuera, lamentablemente. ¿Y qué hace el diablo? Pues aprovecha sus engaños, aprovecha, él tienta, y cuando ve que muerden el anzuelo, entonces ahí se aprovecha, ataca, devora, destruye, trae ruina, trae destrucción, trae sufrimiento a esas personas, porque le ha abrido la puerta a las cosas que ellos pensaban que eran correctas. Ay, es que es algo inocente, como algunos piensan, pero lo que no sabe todo lo que se mueve en el ámbito espiritual, y es cuando se abre puertas al enemigo y viene el devorador y se mete a destruir. Qué importante es aprender, iglesia de Dios, a diferenciar. El diablo maquina, planea, diseña para desviar aún al Hijo de Dios. Recuerde que en los posteros tiempos, aún a los escogidos, el diablo iba a tratar de engañarlos, iba a tratar de sacarlos de la jugada, iba a tratar de que ellos también tuvieran una doble vida, una vida con Dios, pero al mismo tiempo una vida del mundo. Hay una gran apostasía en estos tiempos, que la persona se amolda, se acomoda. Ah, sí, voy a la iglesia, le cumplo a Dios, pero por otro lado también le quiero cumplir a lo terrenal, le quiero cumplir a las costumbres, a las prácticas. Es que estoy tan bien arraigado, es que estoy tan bien ahí posicionado, que bueno, voy a la iglesia y le adoro a Dios para que no se enoje, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estoy con un pie en las costumbres y en la cultura de este mundo. Entonces, ¿a quién adoras realmente? ¿A quién sirves realmente? ¿A quién temes? Y es por eso que muchos se enfrentan a las consecuencias del pecado. Y así como Dios tuvo que tratar a su pueblo los días pasados, hoy el Señor sigue tratando con la tierra, sigue tratando con el mundo, y aún sigue tratando con la iglesia, como por ejemplo esta pandemia, porque Él no va a permitir que su iglesia y sus escogidos sean engañados y se corrompan una y otra vez y no sepan diferenciar lo que es la integridad, la justicia y la verdad entre lo falso, entre lo corrupto, entre la injusticia. El gran pecado de toda la humanidad es la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque no han creído en un Dios vivo. Otros creen a su forma y a lo que más se le acomoda. Otros creen a lo que más les gusta. Otros creen, adoran y sirven a medias, creyendo que la forma como lo están haciendo, creyendo cómo están actuando, es la manera que Dios lo está aceptando. Y esto no es así. Tú no pienses, ni yo tengo que pensar que la forma como estoy adorando, la forma como estoy sirviéndole, es lo que Dios ha querido o ha demandado de mí, cuando va en contra de lo que Dios me ha mostrado y de lo que Dios me habla en su palabra. Eso es engañarme a mí mismo. O nos definimos a quién servimos y a quién tememos realmente, o le seguiremos siendo desleal, infiel, prostituyéndonos espiritualmente en contra de Dios. Tú y yo decidimos. Tú y yo tenemos la elección, porque es triste que a Dios se le sigue excluyendo, y aún en el pueblo de Dios de manera inconsciente lo excluyen de ciertas partes o ciertas áreas de su vida. Lo han excluido hasta en el sistema educativo. Lo han excluido y no quieren, no les importa, no les interesa la dirección y la voluntad de Dios
en los centros de decisión en la política, porque han persistido en excluir a Dios, porque vivimos en una cultura contemporánea que no permiten a Dios, que rechazan a Dios, que no quieren creer en Dios. Y prefieren, no creen en Dios, pero creen en otras prácticas, creen en otras cosas que piensan que ahí, ¿verdad? Eso les va a beneficiar, que eso les va a ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Primeramente, uno tiene que entender que le pertenece a Dios. Y si yo le pertenezco a Dios, y si yo en algo valoro ese sacrificio que Él hizo, que Él derramó hasta la última gota de sangre por mí, entonces debo entender que yo le pertenezco, que soy su hijo, que soy su hija, y que yo debo practicar lo que Él me enseña en su palabra. Yo tengo que establecer los principios de santidad y de pureza que Él me ha estipulado en su palabra, que yo debo practicar la cultura del reino, la cultura celestial, la cultura pura, para que yo sea de influencia, para que yo pueda establecer y contrarrestar esa práctica, esa cultura mundana, y pueda hacer luz y así agradar a Dios. Porque cuando agrado a Dios, entonces Él me favorece, Él me bendice, Él me sorprende. Tiene que haber la diferencia. Y lo segundo, cuando nosotros hayamos entendido lo anterior mencionado, entonces tengo que entender que yo debo enseñar lo que Dios pide y lo que Dios requiere, lo que Dios espera o demanda de nosotros, y no tan solo de nosotros, sino del mundo, de los habitantes de la tierra que no conocen y no saben temer a Dios en su corazón. Y sabe, esto me llama mucho la atención. Un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, accedió a la petición y a la necesidad de que le mandara un siervo de Dios, un instrumento de Dios, y les diera a entender la palabra, les diera a mostrar la voluntad de Dios, le pudiera instruir en lo que Dios demandaba para ellos. Y a mí me sorprende porque accedió este rey que era pagano y que no creía en Dios, tenía otros dioses, practicaba y temía a otros dioses, pero no conocía al Dios verdadero, porque él pensaba, bueno, me están pidiendo ayuda, pues le voy a mandar soldados para que cacen a esos leones y los maten. Pero algo que a él le sorprendió es que le hayan pedido que mandara a un varón conforme al corazón de Dios, a un profeta, a un instrumento, para que les enseñara los mandamientos, les enseñara a temer a Dios, les enseñara a adorar y levantar sacrificios solamente a Dios. Y él accedió. Él dijo, ahí se los voy a enviar. Aquí tengo uno que fue cautivo y lo llevamos hasta acá, entonces lo vamos a llevar de vuelta a su tierra para que les enseñe. Y esa persona que Dios usó empezó, ¿verdad?, a enseñar, a instruir, empezó a dar la palabra de Dios, empezó a enseñarles que solamente había un solo Dios y que era un Dios celoso, y que enseñó los mandamientos, enseñó los caminos, enseñó lo que Dios demandaba y esperaba de ellos. Ellos se arrepintieron, ellos confesaron, ellos se volvieron a Dios y aprendieron a temer. En su momento aprendieron a adorar al único Dios. Y sabe, paró la mortandad. El león devorador ya no siguió atacando, ya no siguió afligiendo, ya no siguió destruyendo, haciendo estragos, porque esa generación en su momento y en su tiempo hubo humillación y aprendieron a temer a Dios, aprendieron a adorarle solamente a Él. Recuerden el trasfondo histórico cuando mencionaba en el contexto que Dios mandaba a los profetas, Dios mandaba a los pastores, Dios mandaba a cada siervo, a cada instrumento para poder dar la palabra. Pero algo tremendo que nosotros debemos de entender, que si uno no aprende a escuchar la voz de Dios, si uno no aprende y aplica lo que el Señor nos está hablando en el tiempo devocional, nos está hablando ahí cuando te congregas en tu célula, nos está hablando cada domingo en la predicación, si tú y yo no aprendemos a aplicarlo y a obedecer la voz de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios, entonces corremos el riesgo
que el león, el devorador, en un descuido nos pueda cazar, nos pueda devorar. Como una anterior semana dije, muchas veces nos aprovechamos de la paciencia, de la gracia y la misericordia de Dios y pensamos de que Dios nunca va a actuar. Recuerde, Dios es amor, sí, pero también Dios es un Dios justo. Y cuando a Él se le agota la paciencia como se le agotó en Israel y en Judá, porque les dio oportunidades y fue paciente, y al ver que ellos no reaccionaban, al ver que ellos seguían panchangueando, al ver que seguían inmiscuyendo en las culturas, en el pecado, en la carnalidad, fue que vino el trato. Y nosotros no debemos de aprovecharnos de la misericordia, de la gracia y el favor de Dios. Debemos ser prontos para reaccionar, debemos ser prontos para aplicar, debemos ser prontos para obedecer lo que el Señor nos está enseñando. Como pastor, esa es mi tarea. Yo transmito, yo trato de impartir lo que Dios me habla, lo que Dios me enseña, la voz que yo escucho cuando el Señor me dice: esto vas a hablar, esto hay en la iglesia, esto hay en mi pueblo, y lo vas a dar, y lo vas a impartir, y lo vas a ministrar. Y la tarea es transmitirlo, enseñarlo. Pero está de uno obedecer y aplicar. Diga conmigo: está de mí obedecer y aplicar. A ver los de atrás, diga conmigo fuerte: está de mí obedecer y aplicar. Si queremos que el Señor pueda cumplir la obra y el propósito y la bendición que tiene reservada para nosotros, entonces yo me debo aplicar en escuchar atentamente y obedecer lo que el Señor me está hablando. O ser como el pueblo de Israel, no escuchar, ser rebeldes, andar en mi propio camino, en mi propia manera de pensar y hacer. Y es ahí que entonces provocaremos más a ir a Dios, nos resistiremos más a Dios, nos creeremos más fuertes que Él. Seguiremos siendo infieles, desleales, adulterando espiritualmente, adulterando y prostituyéndonos espiritualmente, mezclándonos con otros dioses, con otras costumbres, con otras culturas. ¿O haremos lo que Dios demanda de usted y de mí? Obedeceremos lo que Dios requiere de usted y de mí. ¿Y sabe lo que Dios requiere de usted y de mí? Él requiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 lo dice. Dios requiere de ti que nos humillemos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte en cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Lo que Dios requiere de ti y lo que Dios demanda de mí es que vivamos de una manera que agrada a Dios, tal como han sido enseñados en la palabra, porque la voluntad de Dios es que seamos santos, huyendo de toda inmoralidad sexual y también de una inmoralidad espiritual. Primera de Tesalonicenses 4:1-3. ¿Sabe lo que Dios pide de ti y lo que Dios pide de nosotros, iglesia? Que al Señor tu Dios solamente adorarás y solamente a Él servirás. Mateo 4:10. ¿Sabe lo que Dios demanda de nosotros, iglesia? Teman a Jehová, pues si lo hacen, nada les faltará a los que le temen. Salmos 34:9. Ahora pues, pueblo de Veracruz, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10, versículo 12. Si nosotros como iglesia practicamos esta cultura del reino, si nosotros como iglesia practicamos esta cultura celestial y otras más, la justicia, la verdad, la integridad, la humildad, la generosidad que vimos aún en las clases de célula, si nosotros lo practicamos y podemos ir a la Biblia, que es la misma voz de Dios, y ahí nos podemos dar cuenta lo que Dios demanda, lo que Dios nos pide, porque la Biblia es como nuestro espejo, porque nos hace decir cuando estamos mal, nos confronta lo que estamos haciendo incorrectamente, para que uno se aplique, para que uno vuelva al camino correcto. Si nosotros aplicamos estos principios,
si nosotros practicamos la ley de Dios en su palabra, cuando venimos a casa de los milagros, cuando estamos en nuestras células, cuando estás en tu tiempo devocional, entonces hay un resultado, hay un beneficio, hay una recompensa. Cuando lo practicamos, somos obedientes y lo hacemos. Pero independientemente que hay una recompensa y hay un resultado para aquella persona, para aquella familia, para aquel pueblo, independientemente de eso, estaremos estableciendo una cultura correcta, estaremos estableciendo la cultura del reino de Dios. Estaremos influenciando. Por eso Dios dice que ellos se conviertan a mí a través de tu vida y que tú no te conviertas a ellos, que tú no acabes haciendo lo que ellos hacen, que no conocen a Dios, pero que tú tienes lucidez espiritual, tú eres más entendido espiritualmente hablando. Tu tarea es ser de influencia y que ellos se conviertan a mí a través de tu testimonio, para que cuando los hombres vean, glorifiquen a Dios por esas buenas obras que estás estableciendo a través de una cultura santa, de una cultura correcta, de una cultura haciendo lo que Dios le agrada y no en unas costumbres del mundo. ¿Cuántos estamos aquí? Lo último que quiero terminar en esta enseñanza es: ¿a quién temes? ¿A quién sirves verdaderamente? Y escuche del 29 al 41. Pero cada nación se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nidbas y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, la cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni lo adoraréis, ni le serviréis, ni le haréis sacrificios, mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Los estatutos y decretos de la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. ¿Sabe qué es lo más triste? Que el ser humano, que la familia, que la persona, después de aprender lo que Dios demanda de ellos, después de aprender los mandamientos, después de que se le haya mostrado la instrucción, el camino de Dios, la voluntad de Dios, vuelvan a sus mismos patrones antiguos, vuelvan a practicar la cultura terrenal, vuelvan a practicar la maldad del perverso corazón,
porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién no lo va a descubrir y entender sino solamente Dios, que sabe el perverso corazón del hombre y que da el pago conforme a lo que ve en él? Porque sobre toda cosa guardada, el Señor nos ha enseñado: guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque de él depende que va a emanar la bendición, la vida, el favor, la benevolencia de Dios, o emane muerte, destrucción, ruina, maldición. De uno depende. Desgraciadamente, algunas personas toman el libre albedrío, que es la capacidad de elegir, que es la capacidad de decisión, sin que el Señor nos obligue y sin que el Señor nos imponga, pero la usan de manera incorrecta al decidir mal, al elegir incorrectamente, volviéndose a mezclar, volviendo a practicar las cosas corruptas, y se corrompen una y otra vez, pero lamentablemente tienen que enfrentar las consecuencias de esa elección. Tienen que enfrentar el resultado, así como el pueblo de Israel enfrentó la consecuencia de su elección. Así el ser humano tiene que enfrentar un resultado, una consecuencia de haber elegido de manera incorrecta. Y sabe, Dios nos ama tanto, Dios nos anhela tanto, Dios nos desea tanto al ser humano y a todo el mundo, que Él espera que el ser humano lo escoja a Él, se decida por Él, como acabamos de alabar al Señor a través de este canto. Me decido por ti. Es lo que está esperando el Señor, que el ser humano se decida por Él, que lo haga por amor, por determinación, el querer temerle, el querer adorarle, el querer servirle, el querer conocer y obedecer su voluntad. Porque Dios a nadie obliga a la fuerza. Él quiere que el ser humano lo haga por amor y por determinación. Dios está esperando que usted y yo lo hagamos valorando y correspondiendo a ese sacrificio que hizo en la cruz, a que nosotros podamos realmente adorarle y servirle, buscarle, obedecerle. Y mire, a mí me impacta mucho cómo este pueblo, después de haber conocido al Dios verdadero, después de haber conocido a Jehová de los ejércitos, y que Él tenía un propósito especial para ellos, porque lo hizo parte de su pueblo, cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos se volvieron a Dios y se humillaron, y después pretender estar con un pie dentro con Dios y otro pie fuera con las costumbres de allá afuera. Lo más tremendo, que después de haber aprendido, ellos persistieron obstinadamente. Esa palabra obstinadamente se refiere, ellos fueron tercos, se aferraron, se empeñaron, fueron necios en seguir practicando las mismas raíces de un mundo corrupto, de un mundo que está corrompido. Por eso dice el 33, aunque adoraban al Señor, también servían a otros dioses, según las costumbres de otras naciones. Me imagino que en sus pensamientos, pues bueno, no vamos a dejar de adorar a Dios, no vamos a buscar de dejar de sacrificarle a Él también, no vamos a dejar, ¿verdad?, de poder buscar su rostro, para que no se ponga celoso, para que no se enoje, que también estamos por acá coqueteando con el mundo, estamos coqueteando también con las cosas de la cultura y de las costumbres de allá afuera, cuando no hemos entendido que Dios es un Dios celoso y que Él nos comparte con nadie, porque Él desea que solamente a Él le adoremos, a Él le alabemos, a Él solamente le temamos, a Él solamente sea nuestra devoción, con todo nuestro amor, con toda nuestra pasión. Ellos pensaban que la manera como estaban mezclándose y sirviendo al mismo tiempo y adorando al mismo tiempo a Dios y a las costumbres de la tierra estaba bien. Era la forma como Dios, ¿verdad?, aceptaba y requería de ellos. Pero como aprendimos al principio,
No debemos dar por hecho que las cosas que estamos haciendo, Dios se agrade de ello, o es lo que Dios está esperando de ti. Cuando Dios te dice lo que debes de hacer y tú haces otra cosa. Cuando Dios te habla y tú te empeñas obstinadamente a adorarle y a servirle como tú consideras que Dios lo aprueba, cuando Dios no lo aprueba. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. Permitamos que el Espíritu Santo nos hable y nos muestre a quién realmente estamos sirviendo, a quién realmente estamos adorando. Y tristemente es lo que pasa dentro aún de la iglesia. Empiezan a hacer otras cosas, empiezan a comportarse y a actuar como los de allá afuera, empiezan a imitar la cultura de este mundo. Yo creo que es tiempo que como iglesia podamos nosotros refrenar nuestro pacto con Dios. Porque algo que el Señor dijo, se han olvidado del pacto que yo he hecho con ellos. El pacto que hice con sus antepasados. Lo violaron, lo desecharon, lo tomaron en poco, menospreciaron. Si hay una grietita que está siendo abierta, es tiempo que la cerramos. Es tiempo que atemos cabos sueltos espiritualmente hablando. Es tiempo que cerremos puertas. Es tiempo que nosotros entendamos a quién debemos adorar. Y quizás tú no pongas, ¿verdad?, a la Virgen de Guadalupe en tu casa, o no la adores, pero ¿qué tal quizás póster de cantantes seculares? ¿Qué tal cuando escuchas música secular? Música que no edifica a Dios, e inocentemente pensamos que es la forma correcta. Ay, porque es que no dice una letra mala ni pesada, y ahí estamos escuchando. Eso es levantar o prostituirse espiritualmente hablando. Eso es caer en idolatría también. Como hemos aprendido, idolatría también es cualquier cosa que le pongamos en primer lugar antes que a Dios. Pero idolatría también es cuando uno es obstinado, terco, necio. Y uno hasta ha practicado hechicería y brujería. No, pastor, yo no he caído en templo, yo no he participado cultivo, nada de eso. Pero ¿qué tal la rebeldía y la desobediencia? Dios la ve como si estuviéramos practicando brujería y hechicería. Si no, vaya en 1 Samuel 15:23, cuando Dios dijo: porque como pecado de adivinación es la rebeldía y la desobediencia y la obstinación a la idolatría. ¿A quién estás sirviendo entonces? ¿A quién estás adorando entonces? ¿Verdaderamente? Examina tu corazón, examinemos si realmente hay temor de Dios. ¿A quién temes? ¿A quién sirves? Quiero que te pongas de pie y te voy a decir algo. El temor a Dios es señal de honra. El temer a Dios significa obediencia. El temor a Dios significa respeto. El temor a Dios significa agradarlo, procurar y esforzarme por agradarlo y no ofenderlo. No provocar a que Él se enoje, se moleste conmigo. No provocar, contristarlo. Por eso dice el pasaje: no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, no provoques que se moleste contigo. No provoques que Él pueda estar triste en su corazón. ¿Cómo es tu comportamiento de que no ve temor de Él en tu corazón? Eso es temerle a Dios. ¿Sabe? La vida de José, eso es temerle a Dios.
Cuando era tentado por la esposa de Potifar: duerme conmigo, quiero contigo, me gustas, quiero que tengas conmigo una relación más cercana, más íntima. Y José, que dijo: vive Jehová, Dios de los ejércitos, y viva mi alma, que tal cosa yo no voy a hacer. Eso es temer a Dios, eso es no provocar, dañarlo, herirlo, a que se moleste conmigo con una cosa incorrecta que yo sé que va en contra de lo que la palabra de Dios me dice. Eso es temer a Dios. Entonces, ¿a quién temes realmente? ¿A las prácticas? ¿A las costumbres? ¿Al pecado? ¿A los mismos patrones antiguos? ¿A los mismos patrones pecaminosos? ¿A la iniquidad? ¿Participando directa o indirectamente en altares incorrectos? ¿A quién tememos realmente? Definámonos. Si vamos a temer al Señor nuestro Dios y adorarlo, creo que es tiempo que como iglesia en estos momentos podamos decirle: Señor, quiero temerte, quiero adorarte solamente a ti, me decido por ti. Y ahí cierra tus ojos, habla al Espíritu Santo. Creo que hemos estado tan acostumbrados que nos tengan que guiar en una oración. Tú abre tus labios, abre tu boca, abre tu corazón, sé sincero, sé sincera y dile: Señor, he fallado en esta área. Señor, perdóname, Padre, porque quizás había estado involucrado en las mismas costumbres, en las mismas prácticas de este mundo. Señor, yo quiero aprender a tener temor de ti en mi corazón, a huir del pecado, a huir de la injusticia, a huir de la carnalidad, a huir de esta cultura que está bajo la corriente de este mundo, a huir de las prácticas y las costumbres perversas, paganas y pecaminosas que a ti te desagradan. Perdóname, Señor, por tratar de imitar lo que allá afuera hacen y que no te conocen, pero yo sí te conozco y yo sé que tú me hablas en tu palabra y tú me has mostrado lo que pides, lo que demandas de mí, y yo lo quiero hacer. Porque solamente los valientes, lo dijo Jesús, arrebatan el reino de Dios. Y es de humildad y de valientes reconocer delante de la presencia de Dios cuando fallamos. No seamos como el pueblo de Israel. No seamos como el pueblo extranjero cuando hubo un momento que aprendieron a temer a Dios. No asumamos una actitud de que porque ya el Señor me rescató de la situación donde yo estaba cuando no le conocía, yo estaba sufriendo, ahí estaba pasando por problemas, y el Señor Jesús cuando me encontró, me buscó, pude ver una nueva esperanza, mi vida se transformó, mi vida cambió. Y al ver que ya todo está bien, al ver que ya no tenemos peligro porque estamos en las manos de Dios, caigamos en relajarnos, en conformarnos. Y ahí es donde se permite una grieta y donde el diablo se aprovecha para lanzarnos la oferta, para tentarnos y caer otra vez en el engaño y estar otra vez involucrados en la cultura y en las costumbres de este mundo. Que no tomemos la actitud, Señor, y perdónanos, Padre, que al ver que todo está bien, bueno, pues ahora me voy a mezclar, voy a estar con un pie contigo, Señor, y con otro pie en las cosas del mundo. No, Señor, perdónanos, porque si hemos empeñándonos a coquetear con el mundo, a coquetear con el estilo de vida de los de allá afuera, perdónanos, Señor. Yo debo ser luz, yo debo ser la diferencia, yo debo, Señor, influenciar a otros para que ellos aprendan a tenerte temor a ti, te conozcan y puedan entender también qué es lo que tú requieres de ellos, que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento y se vuelvan a ti.
Te lo pedimos, Dios. Queremos aprender a ser humildes. Queremos aprender, Señor, a obedecer tu palabra. Queremos aprender, Señor, a ser de bendición a nuestra generación. Úsanos, Padre, de modo, Señor, que como dice tu palabra y nos enseñas, que ellos se conviertan a ti, a tu palabra, al evangelio, al camino de la verdad y la vida, y que podamos ser de testimonio a los que no te conocen, para que ellos te puedan conocer. Esto es en el nombre de Jesús. Bien, vamos a alistarnos para participar de la Santa Cena. Créame que ahorita que participemos va a profetizar esa restauración que acabamos de hacer. Cuando usted esté tomando el cuerpo que representa el cuerpo de Jesús, cuando dice la palabra que fue azotado, fue lacerado por amor a nosotros, y que la sangre que representa el jugo de uva es la que nos hace partícipes de ser restaurados y reconciliados con el Señor, y que nos da el beneficio, ¿verdad?, de esos derramamientos de sangre a favor de cada uno de nosotros como pueblo, que hemos aprendido, ¿verdad?, los resultados cuando uno lo hace a través de la fe, las promesas, las bendiciones a través de esa sangre. Entonces vamos a participar y vamos en este tiempo a recibir esa reconciliación, a recibir esa restauración, ¿verdad?, a recibir esa comunión, ¿verdad?, esa comunión con el Señor. Recuerde que es comunión estar participando de la Santa Cena. Así que prepare el primer elemento, y la Biblia dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa sangre nos da la marca que le pertenecemos a Cristo. Esa sangre que Él derramó en la cruz es la garantía que usted y yo le pertenecemos, y que cuando Él venga por nosotros seremos levantados en los aires por nuestro Señor y por nuestro Salvador. Así que esa es la garantía a través de ese sacrificio en la cruz, a través de la sangre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que ese sacrificio nos trajo esa salvación tan tremenda. Esa salvación que debemos cuidarla con diligencia, con temor y temblor, Padre. De poder guardarnos y prepararnos hasta que tú vengas. Porque cuando tú hagas y venga ese día, sin duda será un día de fiesta, de inmensa alegría, en las bodas del Cordero, donde estaremos celebrando contigo, porque tú dijiste que lo volverías a celebrar juntamente con tu iglesia y con tu pueblo, ahí en tu reino, Señor. Y cuando llegue ese día será un momento especial, un momento glorioso, donde nuestras vidas serán transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, Padre, porque esperamos por ti. Y te decimos que esa sangre, esa es nuestra cobertura y nuestra marca, que te pertenecemos y que hemos sido lavados, perdonados y redimidos por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos al siguiente tiempo. Bien, ahora vamos al tiempo de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y quiero compartir lo que dice esta palabra. Esta palabra la escuché de una profeta
¿verdad?, que le daba un rema precisamente para el área de los diezmos y las ofrendas, y lo quiero leer. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hasta ahí. Quiero leer este versículo, que es lo que el Señor mostraba, y es donde dice: bendice alma a Jehová, en el versículo 2, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el Señor es el que se encarga de ponernos una corona de favores y misericordias, y el que sacia nuestra boca con bien. En estos tiempos vino una profeta y nos compartía parte de este texto, y nos decía, el Señor me hablaba directamente, precisamente en el área de los diezmos y la ofrenda, que Él está observando que hay muchos que están reteniendo el honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Y esta profeta venía porque decía: Señor, yo aquí no más quiero retener, sino que lo entrego, porque no quiero perder mi bendición, no quiero perder el favor y no quiero perder las misericordias. Y es una palabra que el Señor me mostraba y nos la compartió. Y efectivamente es una palabra que el Señor te está recordando, que Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacía tu boca del todo el bien, y que no debes de olvidar los beneficios, ¿verdad? Quizás hay muchos que se argumentan de que porque estamos en contingencia y esto y el otro, pero es donde el Señor aún más en estos tiempos nos está probando nuestra fidelidad. ¿Sabe lo que nosotros como pastores hacemos? Aún en estos tiempos estamos diezmando aún más de lo que el Señor nos da, porque creo yo firmemente que en estos tiempos donde quizás hoy hay crisis, que no hay, que no tengo, que cómo voy a hacerle, es cuando el Señor está probando nuestro nivel de fe, está probando nuestro corazón. Si solamente nos acordamos de Él cuando estamos en las buenas, pero en las malas me olvido. Creo que es una palabra de exhortación, ¿verdad?, de que no olvidemos de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Si realmente queremos nuestra bendición, si realmente queremos que el Señor nos siga llenando de favores y misericordias, entonces, ¿verdad?, no retengamos nuestras ofrendas y diezmos, sino que lo entreguemos, ¿verdad? Entonces, esta profeta vino, ¿verdad?, y entregó sus diezmos, porque dijo: yo no quiero, ¿verdad?, parar la bendición de Dios de mí, así que lo entrego. Entonces es la palabra que el Señor estaba dando para estos tiempos. Así que, iglesia, ¿verdad?, Dios nos habla una vez más de poder honrar a Dios con nuestros recursos para ver su respaldo en nuestras finanzas. Así que yo sé que el Señor, ¿verdad?, no te ha dejado, el Señor te ha bendecido, y por lo tanto nos corresponde precisamente entonces a honrarle, ¿verdad?, y ver nuestra bendición a través de nuestros recursos. Así que voy a orar por tu diezmo, por tu ofrenda, ¿verdad?, y que el Señor en estos tiempos más te sorprenda y más te bendiga y más haga fructificar, ¿verdad?, tu despensa, el fruto de tu trabajo, y que tú veas la manera sobrenatural como el Señor te bendice en el nombre de Jesús. Así que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, bendecimos cada ofrenda, cada diezmo, Señor, la presentamos delante de ti, Padre, y queremos, Señor, en este tiempo ser obedientes, Señor, y queremos atender a esa palabra. Queremos, Señor, presentar nuestros recursos, Señor, y decirte: Padre, aquí está mi fidelidad ante ti, porque tú nos prometes en los Salmos, tú nos hablas, Señor, que Jehová tome o recuerde a memoria todas tus ofrendas, todos tus diezmos, y te dé conforme al deseo de tu corazón, y te defienda en el oportuno socorro.
Así que sabemos, Señor, que esta semilla, que nuestros recursos, que nuestros diezmos, nuestras ofrendas hablan por nosotros en el mundo espiritual. Y tú bendices, tú fructificas, tú ensanchas, Señor, y nos sorprendes, Padre, con tremendas cosas. Tú desbordarás esos ríos de bendición, y no tan solo en la economía, sino en la salud, en la protección, en todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que los cielos son abiertos y recibimos tu respaldo cada semana, cada año, cada tiempo. Vemos esas bendiciones alcanzándonos en todo momento. Gracias, Padre, te la entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Recuerde la transmisión del miércoles 6:58, la intercesión y el clamor, ¿verdad?, que estamos haciendo los sábados a las 5 de la mañana. Es importante, y siempre ahora lo voy a decir, hay que vencer a la pereza espiritual y levantarnos a orar a las 5 de la mañana. Es en línea, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Ahí en casa, así que le animo, le motivo que no falte. Hay muchos todavía que faltan de que se puedan unir a este tiempo de intercesión virtual, así que hágalo. Y bueno, me despido, que la bendición de Dios esté sobre su vida, que el rostro de Dios siempre esté resplandeciente sobre usted, y que usted tenga de Él su gracia, su misericordia, su amor y su favor sobre su vida. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús, y hasta pronto. Bendiciones.